Hermano, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Doy gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que me concede en esta noche poder estar junto a ustedes para así compartir del quinceañero de la iglesia. Bendito Jesús. Ya que están puestos de pies, vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 45, y vamos a dar lectura a un verso. Isaías 45, verso 22. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y dice así: para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vuelvo y lo repito. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Padre eterno, te doy gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. Oh Señor eterno, en esta hora yo te imploro, oh Dios, que tú me uses como canal por el cual tú has de hablar a tu pueblo, Señor. Oh Señor, tú conoces la necesidad de cada uno. Oh Señor, tú conoces aún mi necesidad. Y yo te imploro, Señor, que simplemente, Señor, yo sea el medio que tú utilices en esta noche para hablar a este pueblo conforme a su necesidad. Si por mí fuera, Señor, yo no tengo nada para ofrecerle. Yo no conozco la necesidad de cada uno, pero tú que escudriñas lo más profundo de nuestros corazones, Señor, tú sabes nuestra necesidad. Y por eso en esta hora, Señor, yo te imploro que seas tú hablando a nuestras vidas conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, a quien doy toda gloria y toda honra, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Y en esta noche yo voy a hablar bajo el tema el propósito de Dios. No voy a hablar del propósito de la iglesia Juan 1:12. No voy a hablar del propósito del pastor de la iglesia. No voy a hablar de mi propósito, sino el propósito de Dios. Número 1, el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios con la iglesia Juan 1:12. El propósito de Dios para sus vidas. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros? ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene con esta iglesia que levantó en este lugar hace 15 años? Que hoy estamos celebrando el cumpleaños número 15. Y no es cuestión de que vengamos a festejar porque cumplimos un año más. Es cuestión que durante esos 15 años,
¿Cuál ha sido el propósito por el cual Dios lo ha traído en este lugar? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios levantó este templo en este lugar? ¿Cuál es el propósito que Dios levantó en aquella ocasión, aquella humilde carpa en la cual comenzó esta iglesia? Y hoy vemos el fruto de lo que Dios ha hecho en este lugar. ¿Cuántas veces hemos tenido que cambiar este lugar? Tuvimos que expandir hacia el lado porque no cabíamos. Luego tuvimos que extender hacia atrás porque aún el lugar se hacía pequeño. Pero no era cuestión de que llenáramos este lugar de vidas, sino que era que estas vidas pudieran ser parte del propósito por el cual Dios levantó este lugar para que fuese lumbrera en medio de las tinieblas. Cuando Dios creó al hombre, refiriéndome a Adán y a aquella mujer llamada Eva, Él los creó con un propósito y los puso allí en el huerto del Edén para que se cumpliese el propósito por el cual Él había creado aquella pareja. Pero sin embargo, aquel propósito por el cual Dios había creado al hombre en cierto momento dado fue interrumpido. Y no se llevó a cabo el propósito de Dios en aquella pareja. Hubo un momento dado donde aquella mujer que Dios había creado con un propósito entra en una conversación con Satanás a través de la serpiente antigua. Y aquel diálogo que establece la mujer con la serpiente rompe el propósito de Dios en aquella pareja que había puesto en el huerto del Edén. Cuando la serpiente le dice a la mujer: con que Dios ha dicho, de todo árbol no comerás. Aquella mujer, conociendo bien lo que Dios le había dicho, le dice: sí, de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios que no comamos ni que lo toquemos. Aquella mujer conocía bien lo que Dios le había dicho. No era por ignorancia, no era por falta de conocimiento, sino porque apartó la mirada del propósito que Dios le había puesto allí. Y comenzó a poner su mirada en aquel árbol por el cual Dios le había dicho que no comiese. Y vio que aquel árbol, su fruto era agradable a sus ojos. Y fue interrumpido el propósito de Dios en aquella pareja. Pero Dios no lo deja allí. Dios hace una promesa en Génesis 3:15 y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente
y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero no se queda ahí. Luego, Dios llama a un hombre en Ur de los Caldeos. Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos para que fuera a una tierra el cual él no conocía, para que fuera a una tierra donde él iba a ser una gran nación, donde iba a levantar un pueblo para que se cumpliese el propósito de Dios en aquel pueblo que Dios iba a levantar de Abraham. Y dice la palabra que Abraham, muy obediente, escuchó la voz de Dios y se dirigió hacia aquel lugar que Dios le iba a mostrar. Así como usted y yo, el día en que Dios nos llamó, nosotros obedecimos su voz. Y le dijimos al Señor: Señor, heme aquí, haz conmigo conforme a tu voluntad. Pero Dios quiera que el propósito de Dios en su vida no se vea interrumpido como se vio interrumpido el propósito de Dios en Adán y Eva. Y dice la palabra que allá se fue Abraham y fueron pasando los años. ¿Cuántas cosas habrán pasado por la mente de Abraham al ver que no le nacía hijo? A lo mejor pensaría que el propósito de Dios no se iba a cumplir en su vida. A Sara, la esposa de Abraham, ya esa idea le había pasado por su mente. Ya ella pensaba que el propósito de Dios no se iba a cumplir en su vida. Pero lo que Dios tiene se lleva a cabo. No importando que usted piense, no importando que yo piense, no importando que usted se detenga o no importando que yo me detenga, pero el propósito de Dios se va a llevar a cabo. Y dice la palabra que Dios levantó un pueblo de Abraham y Sara. Le nació un hijo, ya ellos estando en su vejez, algo que era imposible para el hombre, para Dios fue posible. Dios de lo imposible hace lo posible. ¿Por qué? Porque Dios lleva su propósito. Pero muchas veces nosotros nos queremos adelantar al propósito de Dios.
Muchas veces nosotros queremos que se haga lo que nosotros queremos y no nos dejamos guiar por la mano de Dios. Pero una vez Dios levanta aquella nación, una vez Dios levanta aquel pueblo, el propósito de Dios en aquel pueblo se ve interrumpida nuevamente cuando aquel pueblo comienza a darle las espaldas a Dios y comienza a ir tras dioses paganos. Entonces Dios decide enviar a su propio Hijo. Dios decide enviar a Jesús. Y dice la palabra que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre o tomando forma de hombre. Y dice que se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta llegar a la muerte, hasta llegar a la cruz del Calvario, donde allí entregó su vida y derramó su sangre para que usted y yo, a través del sacrificio de Jesús, pudiéramos alcanzar salvación para nuestras vidas, para que usted y yo fuéramos partícipes del propósito de Dios. Y hacen 15 años que estamos en esta noche celebrando parte de ese propósito de Dios. Y fue el levantar esta pequeña casa humilde para que sirviese de refugio a aquellas vidas que andaban sin salvación. Fue parte, bendito Dios, que a través de este humilde lugar, bendito Dios, en el cual usted y yo estamos reuniéndonos en esta noche, con el fin de que se pueda llevar a cabo el propósito de Dios en medio de esta comunidad que necesita de Dios, esta comunidad que anda apartada de Dios, de esta comunidad que anda dándole las espaldas a Dios, pero aún el propósito de Dios se va a llevar a cabo, sea usted o no partícipe del propósito de Dios. Dios lo ha llamado a usted y lo ha reunido en este lugar para que usted sea parte del propósito de Dios. Pero si usted no quiere ser parte del propósito de Dios, Dios no lo va a obligar, Dios no lo va a coger y lo va a amarrar de las manos y lo va a arrastrar y le va a decir: yo quiero que tú hagas lo que yo te he enviado a hacer. Si usted no lo quiere hacer, está bien, pero Dios levantará otro que tomará el lugar suyo y Dios llevará a cabo el propósito. Por eso la palabra dice: no dejes que ninguno tome tu corona.
tenemos que ser partícipes del propósito de Dios. Muchas veces Satanás trata de interrumpir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos ataques vienen a nuestras vidas? El viernes predicaba por el tema del desánimo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere interrumpir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces trae desánimos a nuestras vidas para que nosotros nos detengamos. En otras ocasiones quiere traer enemistad entre algunos hermanos para que se enoje el uno con el otro y se vea interrumpido el propósito de Dios. Pero va a dejar usted que Satanás interrumpa el propósito de Dios en su vida. En cierta ocasión, Josué le dice que el pueblo le dice: si ustedes quieren servir a Dios, sírvanle a Dios. Si no les quieren servir, no les sirvan. No lo estoy leyendo como lo dice la palabra, lo estoy diciendo bajo mis propias palabras para que puedan entender mejor. Pero no se quedó ahí, sino que se paró firme y dijo: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué no estaba dispuesto a que el propósito de Dios en su vida se viese interrumpido por nada. Él estaba dispuesto a llevar aquel propósito por el cual Dios lo había llamado. Ahora es necesario que nosotros como Josué nos paremos firmes y le digamos: Satanás, tú podrás venir con todas las tuyas, tú podrás lanzando todos los ataques que tú quieras, pero yo estoy dispuesto a que el propósito de Dios se lleve a cabo en mi vida. El apóstol Pablo se paró firme y dijo: nada me podrá apartar del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús. Pablo no estuvo dispuesto a que Satanás interrumpiera el propósito de Dios en su vida. Y cuidado que Pablo pasó por dificultades. A Pablo lo bofetearon, a Pablo lo apedrearon, lo dejaron en varias ocasiones casi como muerto. Recibió latigazos. Fue encadenado, pero no estuvo dispuesto a dejar que el propósito de Dios en su vida se hubiese visto interrumpido por nada. Y muchas veces nosotros, porque pase alguien por el lado y no nos salude, como que nos enojamos y dejamos que el propósito de Dios se interrumpa. ¿Será que un saludo será más importante que el propósito de Dios en mi vida?
Muchas veces, si yo vengo con una idea y no se me toma en cuenta la idea, me enojo y me voy enojado. ¿Será que la idea que yo traía era más importante que el propósito de Dios en mi vida? Muchas veces yo anhelo una posición dentro de la iglesia y como no se me toma en cuenta, me voy enojado. Me voy murmurando de los líderes de la iglesia. Me voy murmurando del pastor. Porque no me dieron la posición que yo quería dentro de la iglesia. Ahora vuelvo y les pregunto, ¿será que esa posición dentro de la iglesia era más importante que el propósito que Dios tenía para con mi vida? Hermanos, es tiempo que nos paremos firmes y comenzamos a meditar qué es más importante para mi vida, una posición dentro de la iglesia o el propósito de Dios en mi vida. ¿Será que la posición dentro de la iglesia me va a dar la salvación de mi vida? ¿Será que el saludo del hermano me va a dar la salvación de mi alma? La palabra dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo andaba un día perdido y Jesús me alcanzó. Dio su sangre en la cruz del Calvario para que yo pudiese alcanzar el propósito de Dios en mi vida. Ahora voy yo a dejar que cualquier cosa interrumpa ese propósito por el cual Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Va a dejar usted que cualquier tontería interrumpa el propósito de Dios en su vida. Muchas veces, bendito Dios, el propósito de Dios se interrumpe en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le damos más énfasis a cualquier cosa que a la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada a veces en cosas que perecen y no ponemos nuestra mirada en el blanco de la soberana vocación, el cual es Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo espero, hermano mío, que no dejemos que el propósito de Dios se interrumpa. Usted puede estar aquí adentro y el propósito de Dios no llevarse en su vida. Porque esto no es cuestión de que yo venga a celebrar 15 años. Esta es cuestión de que yo he hecho durante estos 15 años. Solamente vine aquí para que me viesen. Solamente vine aquí para buscar un título.
Solamente vine aquí para que me miraran. ¿O es que vengo aquí para reunirme como si fuera un lugar de reunión cualquiera? Mientras se lleva el culto a cabo, yo pueda estar jugando con un celular. Pueda estar contando chismes con el hermano que está al lado. Pensar que es un club social en el cual solamente vengo a socializar con otra persona. ¿O es que me estoy reuniendo aquí porque verdaderamente anhelo que el propósito de Dios se cumpla en mi vida? Dios quiera que el propósito por el cual usted está aquí sea porque usted quiere que verdaderamente el propósito de Dios se cumpla en su vida. ¿De qué me vale a mí en esta noche estar con este micrófono en las manos llevando este mensaje simplemente porque me vean y digan: el hermano José predica lindo? Porque de lindo nada predico. Porque muchas veces la palabra que predicamos hay algunos que le ofenden. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a que el propósito de Dios se lleve a su vida. Y si esta palabra amonesta a alguien, pues quiere decir que no es linda, no la recibimos bien, porque a veces queremos escuchar lo que nos conviene. Yo me recuerdo cuando mis niñas pequeñas caminaban en mi casa descalza y muchas veces se petaban estillas de la madera a los pies. Y cuando firmaban el pie le dolía y se sacaban un grito. Y cuando decía: ven para sacártela. Y cuando se la tocaba, que le dolía un poquito, salían cogiendo y me decían: no, duele. Pero sin embargo, cuando iban y firmaban otra vez, volvía y le dolía. Y no estaban dispuestos a que yo le sacara la estilla. Pero tampoco querían caminar porque les dolía. Así es a veces la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando hay algo mal, no queremos que nos lo quiten porque nos duele. Pero tampoco queremos marchar hacia adelante. Nos quedamos quietos y muchas veces enojados con Dios, cuestionando a Dios: ¿por qué has permitido esto en mi vida? No estamos dispuestos a que el propósito de Dios se cumpla. Por eso no es cuestión de que yo me pare aquí con este micrófono a hablarles en esta noche, sino que verdaderamente yo pueda escudriñarme y pararme firme. Yo pueda examinar mi vida y mirar si verdaderamente el propósito de Dios se está llevando en mi vida. Si verdaderamente yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios para que el propósito se lleve a cabo. Porque conmigo o sin mí,
Dios siempre va a llevar a cabo su propósito. El propósito de Dios no se llevó a cabo con Adán y Eva en el huerto del Edén. No se culminó tampoco con aquel pueblo el cual había escogido y envió a su Hijo unigénito para que entonces su propósito se llevara a cabo. Y aún ni Satanás ni los demonios han podido detener el propósito de Dios, porque lo vemos aún en medio de la crisis, lo vemos aún en medio de las dificultades, en medio de las tempestades que se han levantado en este mundo, que el propósito de Dios se está llevando a cabo. Porque ni aún el mismo comunismo ha podido parar el plan de Dios. Esta noche sí vi el reloj. El viernes pasado no lo vi, bendito Jesús. Lo estoy mirando, bendito Dios. Pero el reloj no me va a impedir que yo termine el mensaje en esta noche, bendito Dios. Si usted lo quiere interrumpir, interrúmpalo usted, pero yo no lo voy a interrumpir. Porque yo no vine para dejarme guiar por un reloj. Yo vine, bendito Dios. Ustedes me mandaron a buscarla allá para que le trayera palabra de Dios, no palabra mía. Pues yo voy a predicar todo lo que Dios me dé, bendito Jesús. Así sea una sola persona que se queda aquí o así se queden todos, bendito Dios. Dice la palabra que en cierta ocasión Jesús iba de Judea hacia Galilea. Pero mientras Jesús iba de Judea a Galilea, dice la palabra que él era necesario pasar por Samaria. Y dice la palabra que mientras él iba caminando por aquel camino, llegó un momento dado donde se cansó. Y dice la palabra que se sentó junto al pozo de Jacob. Y los discípulos fueron a comprar alimento al pueblo. Pero Jesús se quedó allí junto al pueblo de Jacob. ¿Por qué? Porque había un propósito por el cual Jesús estaba allí en aquel pozo. Y los que conocemos bien la historia, sabemos que entre el pueblo de Samaria y los judíos no había buena relación. Aquellos dos pueblos no se llevaban entre sí. Pero Jesús quería llevar a cabo su propósito en medio de aquel pueblo de Samaria. Aquel pueblo que quizás no estaba dispuesto a escuchar palabra de Jesús. Pero Jesús sí iba a llevar a cabo su propósito. Y dice que mientras estaba sentado aquel pueblo, se acerca una mujer que venía a sacar agua del pozo. Y Jesús le dice: mujer, dame de beber. No sé si realmente Jesús tenía sed
o simplemente que Jesús, queriendo llevar a cabo su propósito, le pide agua, como hace el hermano Ariel a veces. Usa la astucia para poder presentar el mensaje del Señor. Ayer fuimos a visitar a una persona y Ariel astutamente coge una Biblia que había comprado, una Biblia nueva. Y cuando llega a aquel lugar, bendito Jesús, después que saludamos al hermano, le dice: vengo a enseñarte algo. Y saca aquella pelota de Biblia y se la enseña y le dice: y quiero leerte algo. Utilizó la Biblia, bendito Jesús, para llevar a cabo el propósito que él quería llevar allí, bendito Dios. Pues así yo creo que Jesús hizo con aquella mujer samaritana. Porque aquella mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? Si sabe que los samaritanos y los judíos no nos llevamos entre sí. Pero Jesús le dice: mujer, si tú supieses quién es el que te pide de beber, entonces serías tú quien me pidiera a mí del agua que salta para vida eterna. Entonces aquella mujer astutamente le dice: pues dame de esa agua para que yo no venga más al pozo a sacarla. Pero no era del agua literal que Jesús estaba hablando, sino que era de un agua espiritual, el cual iba a llevar a cabo el propósito de Dios para con aquel pueblo samaritano. Entonces Jesús le dice: busca a tu marido. Oh Señor, no tengo marido. Bien has dicho, le dice Jesús, 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Entonces aquella mujer se dio cuenta que no era un hombre cualquiera el que estaba dialogando con ella, porque eso era parte íntima de su vida y sabía que ningún judío lo sabía. Entonces le dice: tú eres profeta. Y dice la palabra que aquella mujer fue y descendió y fue y contó a los hombres de aquel lugar que había un profeta el cual le había dicho toda la verdad. Y allí se llevó a cabo el propósito de Dios en medio de los samaritanos, a través de una mujer que había ido a sacar agua del pozo y pudo escuchar a Jesús. ¿Cuántos nos reunimos aquí para escuchar palabra de Dios? ¿Cuánto venimos cada día que hay servicio a escuchar palabra de Dios? A no estar dispuesto que nadie interrumpa esta relación entre Dios y entre mí, entre Dios y entre usted, bendito Dios. El salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Otro salmo dice: yo en
entraré por los atrios con acción de alabanzas. ¿Cuánto entramos a la casa de Dios alabándole? ¿Cuánto entramos a la casa de Dios adorándole? ¿Cuántos entramos a la casa de Dios con una relación íntima con Dios? ¿O es que entramos a la casa de Dios contando novelas? ¿O es que entramos a la casa de Dios contando series? ¿O es que entramos a la casa de Dios dialogando tantas tonterías que las podemos dejar para luego? Es necesario que cuando salgamos para la casa de Dios, salgamos con el propósito de que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Que nosotros vayamos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que la necesidad que hay en nuestras vidas pueda ser suplida por parte de Dios. Porque yo estoy seguro que el pastor no podrá suplir su necesidad espiritual. Quizás podrá tener falta de $5 y ir donde el pastor le dice: pastor, necesito $5. Y quizás el pastor se eche la mano en el bolsillo, saque los $5 y se los dé. Pero su necesidad espiritual, si usted no está dispuesto a escuchar palabra de Dios, si usted no está dispuesto a que Dios trate con su vida, nadie se la va a poder suplir. El pastor podrá cansarse de predicar la palabra, podrá ponerse ronco de tanto decírselo y repetírselo. Pero si usted no está dispuesto, el propósito de Dios no se va a llevar a cabo en su vida. Eso es una relación entre usted y Dios. Pero para que se lleve a cabo ese propósito, usted tiene que abrir su corazón. Muchas veces, cuando las vidas escuchan el mensaje y los invitamos a la iglesia, decimos o dicen: cuando yo sienta ahí yo voy. Muchas veces los invitamos a aceptar al Señor y dicen: cuando yo sienta yo lo acepto. Otras veces dicen: cuando yo resuelva ciertos problemas, entonces yo voy. Pero Dios quiera que mientras ese sentir llega a su vida, no sea demasiado tarde. Que mientras resuelve esos problemas, no sea demasiado tarde. Porque la palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es cuestión de que yo deje que el propósito de Dios se lleve a cabo en mi vida. Dios quiera que aquí la relación de cada uno sea una relación buena, que no haya enemistad entre uno y otro.
Porque si hay enemistad entre uno y otro, déjeme decirle, hermano, que este es el momento para que usted se reconcilie con el hermano, pueda estrecharle la mano y decirle: mi hermano, yo no te miraba con agrado, no me gustan tus actitudes, pero estoy dispuesto a soportarte. Estoy dispuesto a abrazarte, estoy dispuesto a amarte, porque yo quiero que el propósito de Dios se lleve en mi vida. Y el propósito de Dios es que usted pueda alcanzar un día el reino de los cielos. Que usted pueda estar ante su presencia. Porque Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. El propósito de Dios no termina con que usted entre a este lugar. Ahí es donde comienza el propósito de Dios. Muchas veces decimos: es que hay tantas iglesias. Gloria a Dios porque hay tantas iglesias. Porque entonces quiere decir que hay tantas puertas abiertas donde podemos entrar a escuchar palabra de Dios y poder entrar por la verdadera puerta y caminar por el verdadero camino, el cual es Cristo Jesús, Señor nuestro. No es fácil. Pero ¿quién le dijo a usted que iba a ser fácil? En ningún lugar de la Biblia yo he encontrado que el camino hacia la salvación es fácil. En ningún lugar de la Biblia yo he leído que una vez yo venga a Jesús, todos mis problemas se acaban. En ningún lugar de la Biblia yo he encontrado que una vez que yo venga a Jesús, los billetes me van a caer facilito. Que no va a haber necesidades en nuestras vidas. Que ya no tendré que sudar más para ganarme el pan de cada día. Al contrario, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no se quedó ahí tampoco. Él dijo: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y eso es lo que necesitamos para que el propósito de Dios se lleve en nuestras vidas. Y es que mantengamos esa confianza en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y cuando nosotros mantenemos esa confianza, yo puedo estar por seguro que con dinero o sin dinero yo no me voy a quedar sin comer, que con dinero o sin dinero yo voy a estar arrastrado por las calles. Pero es si yo mantengo esa relación, si yo mantengo esa comunión, si yo dejo que el propósito de Dios se lleve a cabo en mi vida. No he visto justo desamparado,
ni su simiente que mendigue pan. Lo dice bien claro, justo. No dice yo he visto creyente, porque muchas veces no es cuestión de creer por creer, es cuestión de que ese creer tenga una buena relación con Dios. Porque aún los demonios creían en Jesús y cuando lo veían tenían temor. El endemoniado ganadero, cuando Jesús se acerca, aquella legión de demonios que tenía aquel hombre, cuando ven a Jesús le dice: Señor, ¿qué tienes con nosotros antes de tiempo? Ellos creyeron que Jesús era Dios encarnado. Sin embargo, el pueblo de Dios no creyó a Jesús. Por eso no es cuestión solamente de decir yo creo. Esto es cuestión de que yo esté dispuesto a poder servirle a Dios, que yo pueda llevar a cabo una vida de santidad, una vida de consagración, y yo pueda compartir de esto que yo he recibido con otros que están necesitados de lo que yo tengo. Esto es cuestión de que yo deje que el propósito de Dios se lleve a cabo en mi vida. Esto es cuestión de que yo esté en armonía con mi hermano para que el propósito de Dios no se vea interrumpido en mi vida. Porque si usted no tiene comunión con el hermano, quizás el propósito de Dios se va a ver interrumpido en su vida, pero en el propósito de Dios no va a ser interrumpido, porque como les dije ahorita, con usted o sin usted, Dios va a llevar a cabo el propósito. Ahora, ¿estará usted dispuesto a ser partícipe del propósito de Dios o no estará dispuesto? Dios quiera en esta noche usted esté dispuesto a someterse a la voluntad no de un hombre, sino a la voluntad de aquel que lo llamó, el cual se llama Cristo Jesús, y ese propósito se pueda llevar a cabo en su vida. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.